Dios al consagrarse al punto y sin demora enteramente y sin reserva. Punto 1. María se ofreció a Dios sin demora. Es seguro que desde el primer instante en que esta celestial niña fue santificada en el seno de su madre, que fue desde el primer instante de su inmaculada concepción, ella recibió el uso perfecto de razón para poder desde el primer momento comenzar a merecer, como lo afirman con sentencia común los doctores, con el padre Suárez, el que dice, siendo el modo más perfecto que usa Dios para santificar a un alma, santificarla por sus propios méritos, como lo enseña Santo Tomás. Así debe creerse que fue santificada la Santísima Virgen. Si este privilegio fue concedido a los ángeles y a Adán, como lo enseña el angélico, mucho más debemos creer que se concedió a la Madre de Dios, habiéndose, habiéndose dignado el Señor, elegida por Madre suya. Se ha de creer con toda certeza que había de otorgarle mayores dones que a todas las demás criaturas. Así lo enseña el mismo santo doctor. De ella recibió la naturaleza humana y por eso debió recibir de Cristo más plenitud de gracia que todos los demás. Y es que, siendo la madre, dice el padre Suárez, tiene un derecho cierto y del todo singular sobre todos los dones de su hijo. Y así, como por la unión hipostática era necesario que Jesús poseyera todas las gracias en plenitud, así fue que del todo conveniente que Jesús, por deber de naturaleza, otorgara a María gracias mayores que las concedidas a todos los santos y ángeles juntos. 2. María entregó Olguita, espérame tantito, Ajá. disculpa, es que, a ver, quiero detenerme aquí tantito, nada más para hacer un comentario. Esta parte que dice, así como por la unión hipostática, márquenla para que recuerden esta palabrita, porque esta palabrita la van a escuchar en conexión con el misterio de la encarnación, con el hecho de que Dios se haya hecho hombre, con esa naturaleza humana la van a estar oyendo. Esta es un término para describir cómo Jesucristo, sí, bueno, Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, toma esa naturaleza humana, pero a la vez permaneciendo su naturaleza divina, ¿no? O sea, Él no deja de ser Dios. Cuando viene el misterio de la encarnación, se convierte toma la naturaleza humana, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y la divina. O sea, es Dios y es hombre. Esto es lo que significa unión hipostática, que en una sola persona es totalmente Dios y en una sola persona es totalmente hombre. Este tema es un tema que generó con mucha controversia e ideas que fueron definidas como herejías en la historia de nuestra iglesia.
porque hubieron grupos que dijeron, separaban las naturalezas, no, él solo es hombre, no, él solo es Dios, en fin, pero la definición dice que son dos naturalezas inseparables, inseparables. ¿No? Estas naturalezas vistas en nuestro Señor Jesucristo ni son separadas ni están mezcladas, sino cada una es una identidad, ¿no? Entonces, cuando las personas, por ejemplo, entran al estudio de Cristología, podemos ver a ese Jesús que está creciendo, perdón, al lado de sus padres, obedeciendo a sus padres, o sea, como cualquier otro niño, completamente con todas las limitaciones que tiene humanas, dijimos. Déjenme, voy a buscar unas citas, permítame, stay. Unas citas bíblicas para que podamos identificar. Por ejemplo, cuando se habla de que él crece en sabiduría, en edad, ¿verdad? Ahí nos expresa que es una naturaleza humana, o sea, como cualquier otro niño. A ver, Juan. A ver. Vamos a ver si tengo alguna cita a la mano que se los pueda yo. A tierra, allí se encuentra el pozo de Jacob. No, este no puede ser. 19, 28, esas citas están equivocadas. 19, 28. No. Vamos a Lucas, que es la que más citas nos da de nuestro Señor. Cualquiera. Bueno, por ejemplo, una simple, el Señor es presentado en el templo. O sea, de acuerdo a la tradición de su cultura, como todo niño, fue presentado en el templo. O sea, él vivió como cualquier niño. Pero a la vez, la naturaleza divina, si nosotros vemos al paso de nuestro Señor, vamos a suponer, lo vamos cuando nuestro Señor es perdido y hallado en el templo, siendo niño y enseñando la palabra, ¿verdad? A los... Gloria, en Lucas 2:52. Ajá, ¿cuál es esa? Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Sí, Dios y ante los hombres. sí, sí, sí. Es Exacto, por ejemplo. San Lucas 2. Exacto. Ahora, en la naturaleza divina, pues vemos, por ejemplo, esa sabiduría más allá de su edad y los propios conocimientos que sus padres le pudieron haber transmitido. Lo vemos en sus obras, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, hechos divinos. Ahí mismo donde le pregunta a María que por qué él les ha hecho esto, y él les contesta que se encargaba de las cosas de su padre. Un Sí, ¿no? poquito más arriba Claro. también. Entonces, estas dos naturalezas están presentes en él. No están mezcladas. Déjeme poner un ejemplo un poco burdo, un poco, nada más para poder describir en sentido figurado a qué se refiere. Imaginen ustedes que, no sé, que siendo niño,
volara, ¿no? O sea, tuviera el don de la, ¿cómo se dice? Que se eleva, ¿no? Nadie veía eso. Él fue creado para vivir, para tomar esa naturaleza humana, ¿no? Entonces, esas dos naturalezas en una sola persona. Y a eso se refiere la unión hipostática, a explicar esto que acabamos de decir, que tomas una naturaleza humana, que son dos naturalezas distintas, que no están mezcladas. Ok. A ver, Hebreos 2:17, déjenme ver de qué trata. Hebreos 2. Dice, por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón. Miren, en Hebreos 2, desde el versículo 16, no, desde el 14, Hebreos 2, versículo 14, dice, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, o sea, el diablo. De este modo liberó a los hombres que por medio a la muerte pasan a la vida como esclavos. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Ángeles serían los seres celestiales, espirituales, sino la raza de Abraham, los hombres. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, o sea, los hombres, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios que les consigue el perdón. Él mismo ha sido probado por medio de sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Miren qué bonito. Por eso es capaz de ayudar, de comprender a aquellos que pasan por pruebas, porque Jesús pasó por el sufrimiento. Miren qué bonito. Hebreos 2, desde el 14 hasta el 18. Gloria. También Mande. me acuerdo ahorita de donde dice, cuando está en la pasión, ¿verdad? Que dice él, o va a comenzar la pasión, que dice el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿verdad? Algo así dijo. Claro, claro. A ver, Juan 8, 58. Ya dijimos Hebreos, ¿verdad? Juan 8, 8. Juan 8, 58. Dice, entonces tomaron piedras para la... no, perdón. En verdad les digo que antes de Abraham existiera, yo soy. Ahí está la naturaleza divina. Él era Dios. Entonces, cuando el Señor se convierte en hombre, su naturaleza divina no se pierde. No. Y la naturaleza humana tampoco se pierde por la identidad divina. Nosotros no podremos entender esto.
definitivamente es más allá de nuestra comprensión. Solo sabemos, por ejemplo, al ser concebido, fue concebido por naturaleza humana o divina. Divina, por La el Espíritu acción Santo. del Espíritu Santo. Exacto. No. Pero como Dios, Él ya existía en la encarnación, Él se hizo humano. Y por lo que leímos en Hebreos, ¿no? No fue enviado para atender a los ángeles, sino a los hombres, a sus hermanos, desde Abraham. Fue para identificarse con el hombre, con sus luchas, con sus dolores, para poder ser también el mediador entre Dios y el hombre, para que se cumpliera la misión de Redentor, ¿no? Ahora, para que él pudiera cumplir esa misión de Redentor, y que fue a través de la cruz, para la expiación de los pecados, necesitaba un cuerpo de hombre. A ver, vamos a Juan 3:16. Gloria, cuando estás diciendo esto me recuerda a los sacerdotes, o sea, como a que ellos también fueron creados o hechos como nosotros. Bueno, pues son seres humanos, ¿verdad? Estoy redundando, pero para podernos entender cuando vamos a la confesión, ¿no? Ajá. Me recordó eso cuando leíste Hebreos 2, 14, 18. Ajá. Antes de que me pase. Sí. Vayan a Juan 3. Perdón, buenos días. En Juan 10:30 me parece también el mismo Señor dice, yo y el Padre somos uno. Él mismo con sus propias palabras, pues dice eso, ¿verdad? Yo y el Padre somos uno. Igual Exacto. que Tomás también lo reconoce, ¿verdad? Cuando él le dice, Señor mío y Dios mío. Exacto. Exacto. Bueno, vayan a Juan 3:16. ¿Quién lo lee? Dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Sí, Para cumplir ese plan redentor, ¿verdad? No se pierda. Ok. Vamos a Filipenses 2. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Filipenses 2, 5 al 11. Tengan unos a otros los mismos sentimientos que ustedes vieron. Tengan unos a otros los mismos sentimientos que ustedes vieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Palabra de Dios. Bien. Ahora sí, vamos a María entregó su voluntad.
María entregó su voluntad al Señor, de lo cual resulta que María, desde el principio de su existencia, conoció a Dios y lo conoció con tal perfección como le dijo el ángel a Santa Brígida, y de tal manera que ninguna lengua es capaz de explicar la perfección con la que la inteligencia de la Santísima Virgen llegó a conocer a Dios desde el primer instante. Desde entonces, María, con aquella primera luz con que Dios la enriqueció, se ofreció por entero a su Señor, dedicándose del todo a su amor y su gloria, como el mismo ángel se lo reveló a Santa Brígida cuando le dijo: al instante nuestra reina determinó consagrar a Dios su voluntad y con todo el amor y para siempre. Nadie puede comprender de qué manera su voluntad se sujetó a abrazar todo lo que fuera del gusto divino. Cuando después del diluvio universal, Noé soltó un cuerpo desde el arca, este no volvió, pues encontró alimento en la carroña, pero cuando soltó una paloma, esta, sin posarse fuera, volvió al arca. Génesis 8:9. Muchos creados por Dios se dedican desdichados a saciarse de bienes terrenales. No fue así María, nuestra celestial paloma. Ella comprendió que Dios debe ser el único amor, que el mundo está lleno de peligros y que quien antes lo abandonara está más a salvo de sus lazos, por lo que huyó de él desde su misma tierna edad. Así fue que la Santísima Virgen, desde el principio de su ser, fue del todo agradable al Señor y muy amada de él, como le hace decir la Santa Iglesia: congratulaos conmigo todos los que amáis al Señor, porque desde que era niña agradé al Altísimo. Por eso ha sido comparada a la luna, pues así como la luna cumple su carrera más deprisa que los demás astros, así María alcanzó la perfección más pronto que todos los santos al entregarse a Dios sin demora, eternamente y sin reservas. María se consagró a Dios por entero. La niña María conocía bien, con luz del cielo, que Dios no acepta un corazón partido, sino que lo quiere consagrado a su amor conforme al mandato sagrado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No sé qué es ahí. La cita bíblica Deuteronomio. o Deuteronomio. Por lo que ella, desde que comenzó a vivir, comenzó a amar a Dios con todas sus fuerzas y del todo se entregó a Él. Ella, por complacer a Dios, le consagró su virginidad, consagración que fue la primera en hacer, según dice Bernardino de Busto. María se consagró del todo y perpetuamente a Dios. ¿Cuán amor le podía decir al Señor: mi amado es por mí, mi amado es para mí y yo para él? Amado. Cantar de los Cantares
2:16. Para mi amado, comenta el cardenal Hugo, pues para él viviré del todo. Señor mío y Dios mío, le diría, yo he venido solo para agradarte y darte todo el honor que pueda. Quiero vivir del todo para ti. Acepta el ofrecimiento de esta, tu humilde esclava, y ayúdame a serte fiel. María, cual aurora naciente, Cantar de los Cantares 4:9, crecía siempre en la perfección como se acrecienta la luz de la aurora. ¿Quién podrá explicar cómo resplandecerían en ella cada vez más de día en día sus hermosas virtudes, su caridad y modestia, su silencio, humildad, su mortificación y mansedumbre? Plantada en la casa del Señor, cual frondoso olivo, dice San Juan Damasceno, y regada con la gracia del Espíritu Santo, fue la morada de todas las virtudes. La Santísima Virgen se mostraba modesta en el semblante, amable en las palabras que salían de su interior equilibrado. La Virgen, dice en otro lugar, tenía su mente alejada del deseo desordenado de lo terreno, abrazándose a todo lo que fuera virtud, y de este modo ejercitándose en toda perfección. Aprovechó que tanto mereció ser templo digno de Dios. Hablando de San Anselmo, del comportamiento de María en el templo, se dice, era dócil y sumisa, sobria en hablar, de admirable postura, sin reírse ni turbarse, constante en la oración y en tratar de comprender, la Sagrada Escritura y asidua en toda obra de virtud. San Jerónimo dice que pasaba el tiempo en oración, siendo más fiel en la observancia de la ley, la más humilde y la más perfecta en todo. Jamás se la vio airada, sus palabras eran siempre tan llenas de dulzura que pareciera que Dios hablaba por su boca. Reveló la Madre de Dios a Santa Isabel, religiosa benedictina del monasterio de Shoenua, según refiere San Buenaventura, que solo pensaba en tener a Dios por Padre y en qué podía hacer para complacerle, que le tenía consagrada su virginidad, que no ambiciaba nada de este mundo, entregándole al Señor toda su voluntad, y que le pedía le concediera la gracia de conocer a la Madre del Redentor, rogándole le conservara los ojos para contemplarla, la lengua para alabarla, las manos y pies para servirla, las rodillas para poder arrodillarse ante ella, para adorar al Hijo de Dios que llevaba en su seno. Pero señora, le dijo Santa Isabel, ¿no estaba llena de gracia y de virtud? A lo que María respondió, has de saber que yo me tenía por la más significante y menos merecedora de la gracia y de la virtud, por eso las tenía tanto. ¿Crees que yo tuve la gracia y la virtud sin esfuerzo? Son dignas de consideración las revelaciones hechas a Santa Brígida sobre las virtudes que practicó María desde su tierna infancia. Desde niña, María estuvo llena del Espíritu Santo y conforme crecía en edad, se acrecentaba en ella la gracia.
desde entonces estuvo resuelta a amar a Dios con todo su corazón, con sus obras y palabras, sin jamás ofenderle. Y por eso desdeñaba todos los bienes terrenales. Daba lo que podía a los pobres. Era tan mortificada en alimento que solo tomaba lo necesario para sostener la vida del cuerpo, penetrando en la Sagrada Escritura, sobre todo aquello de que Dios debía nacer de una virgen para redimir al mundo. Se inflamaba del modo en el amor de Dios y solo suspiraba por él. En él pensaba, y dichosa sola con Dios, evitaba todas las conversaciones que de él lo apartasen, y deseaba en gran manera encontrarse en el templo al llegar el Mesías, para poder ser la sierva de la dichosa virgencita que mereciera ser su madre. Esto dicen las revelaciones de Santa Brígida. 2. María aceleró la venida del Redentor. Por amor a esta niña privilegiada, aceleró el Redentor su venida al mundo, precisamente porque no se juzgaba digna de ser la esclava de la Madre de Dios. Fue la elegida para ser tal madre. Con el aroma de sus virtudes y con sus poderosas plegarias, atrajo a su seno virginal al Hijo de Dios. Por eso la llamó Tortolita, su divino esposo. Se ha oído en nuestra tierra la voz de la tórtola, Cantar de los Cantares 2:12. No solo porque ella, al igual que la tórtola, amó siempre la soledad, viviendo en este mundo como en un desierto, sino porque como la tortolita que siempre va gimiendo por la campiña, María siempre suspiraba compadeciendo las miserias del mundo perdido y pidiendo a Dios que le otorgara la redención de todos. Con cuánto fervor que los profetas repetía ella cuando estaba en el templo las súplicas y los suspiros de los mismos, para que mandara al Redentor. Envía al Cordero dominador de la tierra. Isaías 15:1. Destilad, cielos, vuestro rocío, y que las nubes lluevan al justo. Isaías 45:8. O si rasgaras los cielos y descendieras. Isaías 44:1. En una palabra, ella era objeto de las complacencias de Dios al contemplar a esta virgencita suspirando siempre a la más encumbrada perfección, como columnita de incienso rica por el aroma de todas las virtudes, como describe el Espíritu Santo. ¿Quién es esta que va subiendo por el desierto como una columnita de humo hecha de la mirra y del incienso y de toda especie de aromas? Cantar de los Cantares 3:6. En verdad, dice Sofronio, era esta doncellita el jardín de las delicias del Señor, donde se encontraban toda suerte de flores y todos los aromas de las virtudes. Por eso afirma San Juan Crisóstomo, Dios eligió a María por su madre, porque no encontró en la tierra virgen más santa ni más perfecta que María, ni lugar más digno para habitar que su seno sacrosanto. San Bernardo dice,
de modo semejante. No hubo en la tierra sitio más digno que el útero virginal. San Antonio afirma que la bienaventurada Virgen, para ser elegida y destinada a la dignidad de Madre de Dios, tenía que poseer una perfección tan grande y consumada que superaba totalmente a la perfección de todas las demás criaturas. La suprema perfección de la gracia es estar preparada para concebir al Hijo de Dios. Como la santa niña, María se ofreció a Dios en el templo con prontitud y por entero. Así nosotros en este día presentémonos a María sin demora y sin reserva y roguémosle que ella nos ofrezca a Dios, el cual no nos rehusará viendo que somos ofrecidos por las manos de la que fue templo viviente del Espíritu Santo. Las delicias de su Señor y la elegida como madre del Verbo eterno. Y esperemos toda clase de bienes de esta excelsa y muy agradable Señora, que recompensa con gran amor los obsequios que recibe de sus devotos. Como puede colegirse del siguiente ejemplo. Visión de Sor Dominica del Palacio. Del paraíso. ¿Perdón? Del paraíso. Oh, del paraíso. Ay, perdón. Si recuerdan en el cierre del capítulo anterior, incluso la oración estaba más, la oración que hicimos fue en relación a la conversión, pero todo el capítulo de ahora se refiere a la consagración, a la entrega. Todo lo que estamos leyendo es la entrega, invitándonos a nosotros a reflexionar en nuestra propia entrega a Dios, a consagrar. Entonces vamos a leer el ejemplo, vamos a hacer la oración, pero la tarea, entrega total a Dios, es la oración, es que aquí voy a anotar. La tarea va a ser releer este capítulo para identificar pasos concretos de la entrega o consagración desde la Virgen. O sea, por ejemplo, aquí estaba yo pensando en esto que leyó hace un momento Olguita, ¿no? Fíjense cómo dice, evitaba, desde aquí, dice, penetrando en la Sagrada Escritura sobre aquello que Dios debía nacer de una virgen para redimir al mundo, se inflamaba de tal amor en el amor de Dios que solo suspiraba en él pensaba, estaba dichosa solo con él, evitaba las conversaciones que de él apartasen, deseaba encontrarse con él en el templo. Cosas tan concretas que significa ser consciente de mi pertenencia y mi consagración. Entonces, vamos a terminar el ejemplo, vamos a hacer la oración y la tarea es que yo voy a volver a leer este punto 2, presentación de María en el templo, es el ofrecimiento que hizo María a sí misma a Dios. No. Porque voy a ver en este ofrecimiento lo que me invita a hacer yo, a ser a mí misma, conmigo misma,
en mi camino de consagración y de ofrecimiento a Dios. Mi vida está ofrecida a Dios. ¿Me explico? Entonces voy a ir, María se ofreció sin demora y me voy a preguntar, ¿yo también me ofrezco sin demora? Bueno, a lo mejor no como María desde el primer momento, ¿verdad? Pero me ofrezco realmente, estoy ofreciéndome, ¿no? Entrego, en el segundo punto, María entregó su voluntad. ¿Yo he entregado mi voluntad al Señor? ¿Me consagro por entero o le digo al Señor, bueno, mi corazón es tuyo, pero espérame, voy primero a hacer esto? Dice aquí, Dios no acepta un corazón partido. Es la primera línea, ¿no? Porque además el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Yo estoy entregando mi corazón plenamente a Dios. ¿Sí me explico? Entonces ustedes van a hacer de este capítulo el ejercicio de reflexión para identificar su consagración, su entrega, su ofrecimiento a Dios. ¿Ok? Bueno, entonces leemos este ejemplo, leemos la oración. Adelante, Olguita. Sí. Ejemplo, se lee en la vida de Sor Dominica del Paraíso, escrita por el padre Ignacio de Niente, dominico, que en un pueblito llamado Paraíso, cerca de la Florencia, nació esta virgencita de padres pobres. Desde muy niña comenzó a servir a la Madre de Dios. Ayunaba en su honor todos los días de la semana y los sábados daba a los pobres el alimento que se había quitado de la boca. Y esos mismos días recogía en el huerto y por los campos todas las flores que podía y se las ponía a una imagen de la Virgen con el niño que tenía en casa. Veamos con cuántos favores recompensó esta agradecidísima señora a los obsequios que su sierva le ofrecía. Estaba un día, cuando tenía 10 años, asomaba a la ventana cuando vio en la calle una señora de noble aspecto y un niño con ella, y los dos extendían la mano en gesto de pedir limosna. Fue a buscar el pan y sin que abriera la puerta, los vio delante de sí y advirtió que el niño traía llagados el costado y los pies y las manos. Decidme, señora, preguntó Dominica, ¿quién ha maltratado a este niño de tal modo? Repuso la madre. Ha sido el amor, Dominica. Encantada de la incomparable belleza y angelical modestia de niño, le preguntó si le dolían mucho las llagas. El niño le respondió con una celestial sonrisa. La señora, mirando una imagen de María con el niño en los brazos, preguntó a Dominica, dime, hija mía, ¿quién te mueve a coronarla de flores? Me mueve, señora, respondió la niña, el amor que tengo a Jesús y a María. ¿Cuánto los amas? Los amo cuanto puedo.
y cuánto puedes, cuanto ellos me ayudan. Prosigue, hija mía, acabó diciendo la señora, prosigue amándolos. Ya verás cómo te lo premiarán en el cielo. La niña comenzó a sentir un suavísimo olor que salía de las llagas del niño. Señora, preguntó a la madre, ¿con qué ungüento le ungís las llagas? ¿Se puede comprar? Se puede comprar, respondió la señora, con fe y buenas obras. Entonces Dominica le ofreció un pan. Este niño, repuso la madre, se alimenta con amor. Dile que le amas a Jesús y te colmará de gozo. El niño, al oír la palabra amor, se mostró muy contento y dirigiéndose a Dominica, le preguntó, ¿cuánto amas a Jesús? Le amo tanto, contestó la niña, que de día y de noche estoy pensando en él y todo mi afán es darle gusto en todo lo que pueda. Amándolo mucho, respondió el niño, que el amor te enseñará lo que debes hacer para agradarle. Se iba acrecentando la intensidad del aroma de las llagas hasta que Dominica fue de sí, exclamó, Dios mío, esta fragancia me va a hacer morir de amor. Si tan suave es este aroma, ¿cómo será el del paraíso? De pronto se trocó la escena. La madre aparecía ataviada como una reina vestida de clarísima luz. El niño, muy hermoso y bello, del todo resplandeciente, tomó las flores de la imagen de la Virgen y esparció sobre la cabeza de Dominica. Ella, al reconocer a Jesús y a María, se postró en tierra como extasiada, adorándolos. Andando el tiempo, la joven tomó el hábito de Santo Domingo. Murió en olor de santidad en el año 1553. Ok. Bueno, ahora, si otra persona, gracias Olguita, nos hace la caridad para que hagamos la oración, una persona la lee lentamente, disfrutándola, y los demás la vamos leyendo o haciéndola en la mente. ¿Quién la quiere leer? A nombre de todos. ¿Puedo hacerlo yo? Ok, ánimo. Santa María, que desde niña fuiste la criatura más amada de Dios. Así como al presentarte en el templo, te consagraste pronto y del todo a la gloria y al amor de tu Señor. Así quisiera yo ofrecerte los primeros años de mi vida y consagrarme por entero a tu servicio, Santa Madre, Santa Dulce Señora. Pero son vanos mis deseos, cuanto he pedido tantos años, sirviendo al mundo y sus caprichos, despreocupada de Dios y de ti. Detesto el tiempo en el que viví sin amarte, pero mejor comenzar tarde que nunca. Ante ti me presento, María, y me consagro para siempre a tu servicio. Como tú, quiero entregarme al Creador. Te consagro, Reina mía, mi entendimiento, para pensar siempre en el amor que mereces. Te consagro mi lengua para hablarte y mi corazón para amarte. Acepta
Virgen bendita la ofrenda que esta pobre pecadora te presenta. Acéptala por la inefable alegría que sintió tu corazón al consagrarte a Dios en el templo. Si tarde me pongo a servirte, debo recuperar el tiempo perdido, redoblando mi amor y mis obsequios. Ayúdame con tu poderosa intercesión, Madre de misericordia. Fortalece mi flaqueza. Alcanzadme de Jesús perseverancia y el valor para servirte siempre fiel. Que habiéndote servido en esta vida, pueda ir a bendecirte y alabarte por siempre en el cielo. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega. Ruega por nosotros. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Y qué bonita oración. Entonces, pues la tarea va a ser justamente reflexionar el capítulo y de alguna manera con eso nos va a servir a reflexionar más esa oración que acabamos de hacer y nuestro ofrecimiento, nuestra consagración. No es nada más de palabra. ¿Qué significa? Ok. Muy bien, muchachos. Que pasen muy bonito día. Gracias, Gloria, igualmente. También usted y todos. Gracias, nos escuchamos más tarde. Gracias. Buen día. Hasta luego.